Hola a todos, me llamo Nathan. Hace poco que llegué acá a Argentina, pero inmediatamente vi una característica que se repite a nivel social durante mis estudios del idioma. La gente de habla hispana siempre habla con inseguridad. Eso se ve en las frases, se ve en las expresiones y la estructura del idioma. Y bueno, hay que decir que a la gente que habla español le cuesta mucho decidir algo definitivamente. Hacer planes con los argentinos puede ser muy difícil si no tenés la misma mentalidad. Yo vine acá siendo un cuadrado, ponele, y esta es una sociedad de gente más circular. Así que al principio no encajaba. Permítanme explicarles cómo fue para mí. Cuando empecé a estudiar español necesitaba una palabra para expresar dudas. Aprendí posiblemente. No podía conjugar bien en aquella época, pero esta palabra me sirvió muchísimo. Voy a ir al supermercado posiblemente. Simple, medio directo, pero funcionaba. Un día escuché a mi madre decir tal vez en una frase y le pregunté cuál era el significado. Es como posiblemente, me dijo. Copado, ahora tenía dos opciones y podía evitar siempre usar la misma palabra. Luego vi que puede ser se usaba como posiblemente en muchos casos también. Che, no traje mi campera. ¿Pensás que la pude haber dejado en la casa de la mina loca que lloró cuando miró la nueva propaganda de Quilmes? Puede ser. No mucho después aprendí por ahí que tiene el mismo significado. Y es otra frase súper vaga. O sea, no podría ser menos clara. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Por ahí, como entre los... sí, abajo del... No, arriba de eso. Por ahí, qué sé yo. Evidentemente no sabes dónde se encuentra. Y desde cuando llegué acá, todo el mundo me decía capaz que. ¿Capaz que? ¿Qué sentido tiene capaz que? Es como los otros. Capaz que sí, tal vez no, por ahí sí, posiblemente no. Ya llegamos a 5 palabras para expresar casi exactamente la misma inseguridad. En inglés tenemos maybe. Es todo. Esperen, todavía no terminé. Todavía no he hablado de quizás, que nos da una sexta opción. Y esto me mata. A lo mejor. No veo, siendo extranjero, la relación entre esta frase y la inseguridad. ¿Por qué la gente la usa así? A lo mejor hacemos un asado en el parque mañana. Es decir, mañana todavía no vamos a saber cuál es el plan. Nadie sabe lo que pasa y nadie quiere totalmente saber lo que pasa. Es así. Yo puedo llegar hasta las 9 de la noche el viernes sin tener idea de cómo voy a pasar la noche y después, ¡boom!, 4 invitaciones. O ninguna. Nunca sé cómo va a ser mi día porque la gente no hace planes concretos acá. Tranquilo, todo va a estar bien. Tal vez. Como dije, estoy estudiando el idioma en este momento y recién en la última semana aprendí la conjugación en el futuro. Aún eso, el futuro, puede estar usado con la idea de incerteza. Entonces yo lo uso con incerteza porque nadie está seguro de su futuro acá. ¿Qué hora será? Serán las 8. ¿Serán las 8? Normalmente son o no son las 8. Otra vez más, en inglés no existe serán las 8. Me costó mucho aprender este concepto. Además, hay 3 tiempos en el subjuntivo. 3. En francés siempre uso solo 2 y en inglés, bueno, casi no existe. Así que el subjuntivo, las emociones y los deseos forman gran parte de este idioma. Y más profundamente de la cultura acá. Porque hay una relación íntima entre el idioma y la sociedad. Casi siempre hay un lío acá en Argentina. Y me parece que por eso los latinos viven un poco más libremente que los demás en el mundo. Más ruido, más desorden, más inseguridad. Necesitan palabras para soportar estas situaciones. Pero todo lo que tienen, lo tienen con orgullo porque lo construyeron de la nada. No, de menos de nada porque los conquistadores llevaron toda la riqueza. Y eso es, para mí, el encanto de esta región del mundo. Siempre haciendo lo imposible porque no había otra opción. Y doy las conquistas como ejemplo nomás. El mejor ejemplo del cual puedo hablar es Argentina, porque los conozco mejor que otros países. Me parece que los argentinos inspiramos incerteza en nosotros mismos. Mirá lo que hizo el gobierno en los años 70 o en 2001 con la economía. La gente conoce muy bien el significado de la palabra perder y aprendió muchísimo de eso.
Hay una cierta sabiduría en los argentinos, y si vamos más lejos, en la gente de habla hispana me parece. Y la vida es efímera, y que todo lo que tenemos ahora, bueno, es posible que no lo tengamos mañana. Qué loco es pensar así, pero es simplemente la realidad. Hablo de todo esto hoy porque la verdad es que el idioma y la manera que la gente habla me está enseñando un montón. Cómo ser más espontáneo. Hay una belleza, una libertad que viene cuando vivís fuera de las reglas, los planes y la realidad concreta. Haciendo todo eso, poniendo la mente siempre en otra cosa, te saca del momento actual. Bueno, espero que les haya gustado este video. Habrá mucho más durante mi tiempo acá en Argentina y aún después. Pero mientras tanto me pueden seguir en Instagram, Twitter o Facebook. Pero es como quieran. Capaz que no tengan ganas. ¿Qué sé yo? O quizás sí. A lo mejor pueden ir a fijarse nomás y luego tomar una decisión. Bueno, basta. Chao.